Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. En diciembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral revivió la personería jurídica del movimiento Salvación Nacional del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. El partido había desaparecido en el año 2006 y tras 16 años volvió para las elecciones legislativas y presidenciales de la mano de Enrique Gómez, sobrino del ex candidato presidencial. Enrique Gómez, que es abogado de profesión y más bien poco se le había visto en política. Durante muchos años asumió él la representación jurídica de su familia para intentar llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Un hecho que a la fecha sigue siendo una incógnita, sigue en la impunidad, a pesar de que las autoridades y para las FARC, ellos son los responsables de este magnicidio. Con una postura de derecha conservadora, ha declarado Gómez y su fórmula, el empresario Carlos Cuarta, buscan seducir al electorado con propuestas de mejoramiento del sistema de justicia, ampliación de la infraestructura y cambios en la educación. ¿Cuál es la estrategia de Gómez y Cuartas para intentar llegar a la Casa de Nariño? Analizan algunas alianzas, cómo sería su gobierno, una presidencia con ellos. Con ellos hablaremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Estas, como todas las campañas, las candidaturas están marcadas por las encuestas y en este caso no favorecen a Gómez y ningún encuestador lo pone en segunda vuelta. Sin embargo, sus fuertes declaraciones contra otros candidatos, entre ellos Gustavo Petro, e intervenciones en debates han hecho que su nombre sea tendencia en redes sociales y que se hable, por supuesto, mucho de él. Enrique Gómez es candidato, lo saludo, candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional. Doctor Gómez, un gusto, buenas noches. María Camila, el gusto es nuestro, gracias por la oportunidad de estar en este programa tan interesante de Zona Franca y pues muy contentos de exponer unas ideas diferentes precisamente, que es lo que creo que nos vuelve tendencia a pesar de las encuestas. Gracias a usted por aceptar la invitación. Carlos Cuartas, que es fórmula vicepresidencial, administración de negocios, es su profesión de la Universidad EAFIT y es empresario muy conocido. Bienvenido, señor, buenas noches. Muchas gracias, María Camila. Repitiendo aquí espacio, ¿no? Repitiendo espacio y feliz de estar aquí nuevamente contigo. El gusto es nuestro. Pues quiero comenzar con usted, doctor Gómez, para preguntarle. Le estaba diciendo al comienzo sobre las encuestas. ¿Cómo se ve usted en las encuestas que le decía no lo marcan, no lo ven a usted en un tiquete para segunda vuelta? ¿Cómo se está viendo usted? Nuestro partido nace el 1 de diciembre y es un proceso natural el de darlo a conocer, no solo en cuanto a la razón social de Salvación Nacional, sino también a la figura mía como candidato. Es un proceso de reconocimiento, se llama, y es progresivo. Lo importante no es eso. Lo importante por lo cual nosotros estamos aquí es para que vuelvan los valores a la vida pública colombiana, para que vuelvan los valores a la sociedad colombiana, transformemos la justicia y transformemos el país. Entonces, si esto se hace o no por un resultado que uno espera obtener en una encuesta o en otra, pues se pierde la justificación real. La justificación real es transformar la política, traer ideas y propuestas conservadoras para que el país pueda pensar y los ciudadanos también. Doctor Cuartas. Definitivamente yo creo que viendo que el reconocimiento que uno empieza a ver en las calles, yo sí creo que la parte de las encuestas no están bien, porque nos está yendo bien, la gente nos está aceptando, están reconociendo en nosotros una contundencia a la hora de hablar. Están reconociendo que estamos hablando con la verdad, que inclusive eso puede llegar sí a tener algún costo político. Pero yo creo que el pueblo colombiano está cansado de que le mientan en campaña y que luego llegue un gobernante a hacer todo lo contrario. Nosotros hablamos con claridad de todos los temas, no huimos de ninguno. Y yo creo que la gente ya está comenzando a validar esto y yo creo que vamos a seguir subiendo bastante. Antes de entrar en materia, a definir y a esculcar un poquito en las propuestas que tienen ustedes, la fórmula Gómez-Cuartas, doctor Gómez, déjeme preguntarle, usted habla de devolverle la decencia, la dignidad a la política. ¿Cómo está viendo la política a estas alturas cuando quedan 2 semanas largas para las elecciones? El estado de la campaña es lamentable. Yo creo que hay una ruptura moral y creo que la sociedad está aburrida de eso y debe transformar su relación con los políticos, porque mire que tenemos a por lo menos uno de los grandes opcionados, el senador Gustavo Petro, en una situación de inmoralidad, en una situación de crisis precisamente por la tolerancia con personas que son corruptas, por personas
que no tienen ningún apacho en usar lo público y beneficiarse de él, que se han ido juntando allá en ese pacto histórico de mala manera para buscar el poder. Y yo creo que Colombia sí tiene derecho a un decoro moral y a que el debate no sea simplemente sobre si tiene condena judicial o si tienen pruebas documentales. Hay unos estándares morales que el pueblo colombiano conoce bien y el pueblo colombiano sabe cuando un funcionario, cuando un aspirante, cuando un político está actuando mal, y nuestro propósito es que vuelva esa buena moral y esas buenas costumbres y la vergüenza en relación con los funcionarios o los que aspiran a ser directores de la nación desde la presidencia. Doctor Cuartas. La dignidad en la política y en todas las actuaciones de los colombianos debería ser la norma. En cualquier país del mundo, por ejemplo, una persona que la embarra, simplemente no cumple a cabalidad con lo que se le encomienda, pues simplemente tiene que también removerse eventualmente hasta de un cargo. No solamente es corrupción, es simplemente que también le devolvamos la dignidad a los cargos. Todos sabemos lo que le ha pasado a la registraduría. Sin entrar en profundidad de saber ni siquiera si hubo fraude, si hubo otras cosas, hoy los colombianos tememos que el Congreso que se va a elegir es ilegítimo, porque no cumplió a cabalidad con los procedimientos. Siguen apareciendo votos. La pregunta es hasta cuándo van a seguir apareciendo votos para que el Congreso que fue elegido entonces se sepa de una vez quiénes son los que entran y quiénes son los que salen. Eso es tan sencillo como que una persona que está a la cabeza de esa registraduría en cualquier parte del mundo, lo mínimo que tiene que hacer es salir de ese cargo por dignidad, sin entrar en otros detalles, por mera dignidad. Pero antes de meternos en el tema del registrador, que es muy oportuno, válido en esta conversación, después de las declaraciones que dio esta semana la procuradora Margarita Cabello, que dice que lo sostiene en el cargo, que no tiene cómo sacarlo. Doctor Gómez, déjeme preguntarle sobre su apuesta, su visión de derecha liberal. Para preguntarle sobre la derecha, este gobierno, el mandato que está en ejercicio en este momento, es de derecha, es de Iván Duque. ¿Qué le parece y cómo calificaría usted el gobierno de Iván Duque? Ya le quedan 6 meses aproximadamente para dejar el poder. Bueno, yo sobre la ubicación ideológica del presidente Duque no me pronunciaría. Algunas de sus políticas tienen ese cariz de derecha, pero en general, cuando se ve el enorme volumen de asistencialismo con el que ha venido pretendiendo subsanar sus errores en la generación de empleo y en la recuperación, pues claramente no está en un universo de derecha. Él le tocó bailar con la fea, tuvo un legado maldito de Juan Manuel Santos a nivel fiscal, desinstitucionalizado el país y una ruptura grande en las instituciones públicas y la relación con el Congreso. Hizo unos intentos al principio de su mandato y aflojó con la crisis de octubre del 2019 y obviamente vino la grave crisis que motivó la pandemia de COVID-19. Pero pues hay cosas también positivas. Sí logró reformar el tema de las EPS, que sacó 13 EPS que eran unos recurtideros de corrupción y en ese sentido creo que la salud está mejor. Creo que la salud le respondió bien al país y él tuvo un rol de liderazgo que hay que reconocérselo y trae unas agendas posiblemente innovadoras en el tema de reconversión energética del país. Pues tiene una agenda ambiciosa, pero no necesariamente corresponde a las prioridades nacionales. La inseguridad se ha disparado. Tenemos un problema grave de corrupción dentro de las mismas instancias del gobierno que tiene que ver con las personas que seleccionó y por eso pues yo tengo una distancia personal con su comportamiento, sobre todo en el tema de la inflación. Se ha sido irresponsable en el manejo de las tasas de interés, el gobierno gasta demasiado a través de ingreso solidario, recalentamos la economía y hoy los ciudadanos más pobres de Colombia sufren ese impuesto terrible que es la inflación y la carestía. Doctor Cuartas. Para explicarle también a los colombianos, y retomando las palabras de Enrique, las preguntas que yo le podría hacer a las personas para saber en qué posición ideológica se tiene. Cuando la familia es el eje fundamental de la sociedad, la libertad, la autoridad, la justicia, el orden, el empresarismo, eso son posiciones que son catalogadas como de derecha. Si encontramos alguna de esas en el gobierno de Uribe, de Duque, podríamos hablar que efectivamente sí es de derecha. Yo creo que en este momento en Colombia podemos hablar de que efectivamente no hay justicia. Los colombianos sentimos que la justicia es injusta para con nosotros. El tema del orden y la autoridad, ni se diga. Hoy por hoy los colombianos están creyendo que a la autoridad hay que estarla golpeando cada que va a hacer un operativo, cada que vamos a hacer alguna acción que permita que la fuerza pública pueda desplegar
a su propia fuerza y pueda cumplir su función. Entonces yo sí considero que nada de eso se está cumpliendo hoy en Colombia y eso es ser de derecha. Algunos dicen que Iván Duque lapidó, sepultó la derecha en el país. ¿Usted lo ve de esa manera, le da la misma lectura? No, tanta capacidad no está. La derecha se ha venido lapidando sola, perdiendo estos valores de los que estamos hablando, perdiendo el norte en sus ejes precisamente temáticos y en la defensa de los valores. Al no defenderlos desde hace muchos años, los partidos que tenían que haberlo hecho, pues ahí fueron los que le fueron colgando la lápida. Obviamente, la sepultura se le puede endilgar a una sola persona, pero yo creo que ha sido el comportamiento histórico de los líderes que han venido estando en Colombia vigentes, son los que no han defendido los valores que estamos promoviendo. María Camila, el Partido Conservador era el responsable de promover estas ideas y no las defiende, no le interesan y las deja siempre de lado. Y por eso nosotros, como Salvación Nacional, somos la alternativa verdadera para este conjunto y esta visión de ideas que muy bien refiere Carlos y que deben volver al escenario ideológico. Por eso nos mantuvieron tanto tiempo en silencio. Usted dice el tema de las encuestas, sí, pero es que durante diciembre, enero y febrero nuestra aspiración, nuestro movimiento estuvo vetado de la gran prensa. Hoy agradecemos que se nos dé la oportunidad de dirigirnos al pueblo colombiano para que vean la totalidad de las ideas. Es muy importante que los ciudadanos conozcan todas las vertientes ideológicas y las distintas visiones del país. Y el Partido Conservador no es el que está defendiendo la agenda derecha en este país, al contrario, solo está defendiendo la agenda de los puestos y la burocracia y creo que le rinde un pobre servicio a la democracia. Por eso Salvación Nacional es la verdadera alternativa. Álvaro Gómez Hurtado, su tío fue un gran político, un hombre visionario, un hombre muy valioso en la política colombiana, además un académico importante para el país. ¿Qué de Álvaro Gómez tiene el movimiento Salvación Nacional en este momento? Muchísimo, la inspiración del acuerdo sobre lo fundamental, que sigue en boca de todos porque es una gran construcción intelectual de Álvaro Gómez, nos sigue motivando. El Estado debe funcionar en lo esencial, que cumpla la ley, que la conducta de los funcionarios sea moral y ética y que haya vergüenza en el manejo de lo público, cuando fracasan o cuando malgastan o cuando manipulan los bienes del país. El retorno a la justicia, un país sin justicia como el nuestro, como dice Carlos, donde los ciudadanos lo que pasa es que le tienen miedo a la justicia y no los protege de los criminales, no nos frena a los corruptos, pues es un país que no puede avanzar. Y Álvaro fue un doctrinante del desarrollo económico a través de la libertad de empresa, a través de la conciencia de que solo en las empresas se crea el empleo que transforma al país, reduce la pobreza y elimina la desigualdad. Entonces, todo ese conjunto de principios nos sigue inspirando y creemos que los colombianos van a encontrar que ese retorno a los valores y al funcionamiento básico del Estado que proponía Álvaro hace 30 años sigue siendo necesario y sigue siendo precisamente el objeto de un acuerdo sobre lo fundamental, para lo cual invitamos a todos los votantes. Dicho eso, entonces comencemos para hablar de sus propuestas por el lado económico, ¿le parece? Claro. Entonces, con el lado económico, las propuestas de Enrique Gómez y de Carlos Cuartas, que es su fórmula a la vicepresidencia, eliminar el registro obligatorio en la Cámara de Comercio es que una sea de las enteramente voluntario, sí. ¿Cómo lo piensa hacer? No, es que toda la información que un empresario con persona jurídica o persona natural necesita para desenvolverse en la sociedad colombiana ya está en el formulario del RUT. La recarga que esto genera para las empresas y la poca contraprestación que genera para la sociedad y para las mismas empresas que financian o pagan las cámaras de comercio no se compadece de qué, del traer a los informales a la formalidad. El 80% de los pequeños y medianos empresarios en Colombia están en la informalidad. Este tipo de trabas y este tipo de costos que no aportan pero sí cuestan es lo que mantiene a la gente en la formalidad. Es una ruta para volver más gente a la formalidad. Y Enrique, también lo que hemos hablado respecto a que el empresario tiene que ser... Nosotros no estamos buscando en protegerlo, el empresario no hay que protegerlo, al empresario hay que multiplicarlo. Hay que dar tantas oportunidades en Colombia de que los jóvenes se conviertan en empresarios. Tenemos que darle la oportunidad a un ecosistema de innovación y tecnología para que los jóvenes rápidamente tengan oportunidades para salir adelante. Tenemos que lograr también que el SENA, por ejemplo, que el SENA funcione realmente. Hemos tenido picos en Colombia de algunas actividades económicas en donde hay pleno empleo y no se consiguen los profesionales que los empresarios requieren. Y
Asimismo, hay una cantidad de desempleo porque tampoco han sido capacitados y calificados para suplir esas vacantes. Ahí tenemos un cuello de botella que nosotros lo vemos de una forma muy fácil de organizar, y es que el SENA tiene que regionalizarse, hay que dejarlo de mantener centralizado y que se modernice para darle a la oferta laboral que se requiere el carácter que necesita para buscar en estas nuevas economías un progreso para el país. Usted es empresario, ¿no es así, Yo soy doctor empresario. Cuartas? Una de las propuestas de ustedes es reducir los impuestos, el pago de impuestos para quienes están generando empleo, pero es una realidad que quienes generan empleo, pues por supuesto tienen una carga tributaria también importante. Son los que aportan una tributación generosa, significativa para el Estado colombiano. ¿Cómo van a cambiar la muestra, la fórmula por lo menos, para bajarle la presión a los impuestos de las empresas y al mismo tiempo permitir que generen empleo y no disminuir el recaudo para la nación? Vamos a ser muy sinceros en estos temas porque lo que les digo, yo creo que estamos cansados todos los colombianos, yo me incluyo entre ellos y por eso yo creo que estoy aquí. Y es que hay que hablar las cosas como son. Vamos a hablar primero, es que las reformas tributarias hay que hacerlas porque el Estado lo está necesitando. Lo primero que hay que hacer es ampliar la base tributaria. Hoy hay 2 millones de hogares en Colombia que soportan a 14 o 16 millones de hogares, que es el universo, pagando impuestos. Yo creo que todos tenemos que aportar para que el país sea precisamente más equitativo. Aquí nosotros no hablamos de igualdad, sino de equidad. Y es que tenemos que hacer que la base tributaria, al ampliarse, todos pongamos en equidad. Las empresas tienen que dejar de ser vistas como la vaca lechera a la que hay que ordeñar, sino que cómo hacemos para que crezcan más. Como les digo, no hay que proteger al empresario, hay que multiplicarlo. Entonces necesitamos mucha más cantidad de empresas para que paguen mucha mayor cantidad de impuestos, y en ese momento es que también podemos ver cómo bajamos el impuesto a la renta. Lo otro que también tenemos que hacer en Colombia respecto a la parte no solo de tributaria, sino en generación de empleo, es quitar tanta traba al progreso. Este es el país del no. Cualquier idea empresarial en este país arranca por un no, y eso no puede seguir pasando. Hay que promoverlo. Miren, para construir en Colombia hoy se volvió dificilísimo hacer vías o líneas de transmisión o puertos o cualquier actividad económica, porque hay que saltarse unas cosas que se llaman hoy por hoy las licencias previas, que se convirtieron en permisos previos. Hay que darle seguridad. Nosotros somos también un partido de la seguridad, pero la seguridad no solo física, sino la seguridad también jurídica. Aquí en Colombia, hoy por hoy, la gente no tiene la seguridad de que la inversión que venga al país sea cuidada. No hay una seguridad en la parte de las tierras, para que Colombia también tenga precisamente mucho más campo, mucho más sector agrícola. Hay que devolverle la seguridad jurídica, en fin, la seguridad alimentaria. Ahí se va armando todo el panorama de lo que tiene que ser una nueva economía en Colombia. Ese es un tema, la seguridad alimentaria, doctor Gómez, clave, entre otras cosas, porque usted lo mencionaba, la inflación, el costo, por supuesto, de los alimentos. ¿Cómo va a sacar Enrique Gómez a los colombianos, los que están en pobreza y pobreza extrema, cómo los va a sacar de esa situación? Mire, solo el crecimiento económico genera empleo de calidad. Necesitamos recuperar la competitividad de la economía, más infraestructura. Hemos propuesto un plan masivo de infraestructura, 30 billones de pesos año durante 10 años para conectar nuestras dobles calzadas, conectar las veredas con las cabeceras, llevar el internet a todas las zonas del país, a donde hoy día no está llegando, sobre todo en la ruralidad, transformar la educación, porque una buena educación no da espera, y si no educamos bien la mano de obra no compite, y es a través de la ruta del desarrollo precisamente, y como dice Carlos, de las seguridades, seguridad física frente al crimen, más justicia, seguridad jurídica, precisamente reforma a la justicia también, porque hoy día es una fuente constante de entrabamiento a la actividad del empresario, es una fuente de inseguridad, aleja al inversionista, y cuando se van los inversionistas se va el empleo. Entonces hay que transformar también ese concepto, ese entorno de seguridad para aumentar la producción. Y en el campo, promoción agropecuaria. En el campo necesitamos que los jóvenes permanezcan en el campo. ¿Cómo? Los que se especialicen en las ciencias agropecuarias o técnicas agropecuarias, crédito de fomento de largo plazo para que compren y construyan y mejoren sus fincas y puedan empezar a generar nuevos emprendimientos agropecuarios. Solo aumentando la oferta vamos a generar una reducción de la carestía. ¿Y cómo volvemos a estimular a la gente a sembrar? Pues con apoyo, también hemos hablado
de estimular el mutualismo, estimular las cooperativas agropecuarias de compra, las cooperativas de comercialización y las cooperativas de insumos para que estos agricultores se unan y puedan generarle valor agregado a sus productos. Me quedan dos palabras. Usted mencionó al comienzo de esta conversación la palabra asistencialismo, cuando le preguntaba por el balance del presidente Iván Duque, pero hace unos instantes me habla del apoyo. Enrique Gómez, si llega a la presidencia de la República, va a revisar, es decir, los programas que financia el gobierno, como por ejemplo Ingreso Solidario. ¿Cómo va a hacer ese checklist que usted va a hacer? El mejor subsidio es un empleo, buen empleo, empleo de calidad, mucho empleo, sobre todo para los jóvenes, 14 a 28 años. En Colombia el 20% de desempleo, ¿sabe cuánto, María Camila? Desde hace 10 años. Es el gran fracaso social, es el gran fracaso de esas políticas asistencialistas que llevan regalando plata, como lo ha planteado el presidente Duque. Hoy día habla de 4 millones de hogares, 12 millones de personas o 16 millones de personas recibiendo subsidio monetario. ¿Qué es lo único que ha logrado? Los índices de pobreza nunca han sido más altos. Ha aumentado el embarazo juvenil porque la gente tiene hijos para tener más recursos de ingresos solidarios. ¿Pero los revisaría o los quitaría? Yo los eliminaría, ingresos solidarios sobre todo. Sí. Y se necesita una revisión urgente de Familias en Acción. Mire la tasa de deserción que el mismo Ministerio de Educación habla en la educación básica y secundaria a nivel de la red pública. 66% de los muchachos no terminan el bachillerato. Familias en Acción es un programa que nadie quiere revisar porque a los políticos les encanta regalar, pero no les encanta que se evalúen esos programas. Entonces yo sí creo que esos llamados subsidios monetarios no condicionados tienen que revisarse radicalmente, focalizarse solo en las poblaciones realmente más necesitadas y de manera transitoria. Un subsidio para toda la vida es un pecado y es un daño que se le hace al ciudadano. Ahí nos separamos también mucho, María Camila, de lo que hablábamos en un principio, y es que los gobiernos como los que nosotros proponemos no buscan aperezar a la población. El subsidio a la pereza y el subsidio a la pobreza viene dándose desde hace muchos años en Colombia, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Un subsidio tiene que darse cuando un colombiano, un hermano colombiano está pasando por una necesidad específica, y en un principio de solidaridad hay que ayudarle, claro que sí, pero tiene que ser mientras dure ese periodo de la necesidad y esa condición cambie, se le aporta. Una vez ya no esté, se quita el subsidio, porque es para cumplir por una necesidad específica que la generó algún hecho. La pandemia, por ejemplo. Por ejemplo, la pandemia, solidario. Eso teníamos que hacerlo, porque eran hogares colombianos que estaban pasándola muy mal, y el principio de solidaridad tiene que existir, pero la pandemia se acabó. Crecemos al 10%. Muchas personas recuperaron el empleo, exactamente, y ya ese subsidio no puede quedarse, porque lo que vamos a lograr es aperezar a la población. ¿Qué hay que hacer? Hay que promocionar, cambiar el subsidio por promoción al empleo, promoción al joven para que salga adelante. Hemos podido hablar fácilmente con 1.500 jóvenes en los últimos días. Ninguno quiere pegarse, cuando les dice, ¿usted qué prefiere, un subsidio o prefiere una oportunidad laboral o prefiere una oportunidad para salir adelante y eventualmente un negocio? Evidentemente escogen lo último. El subsidio es la última. El colombiano ha sido trabajador toda la vida. El colombiano quiere salir adelante, y el tema de subsidios nos tiene en una condición muy delicada. Hay gente que en el campo no se consiguen porque le está llegando precisamente el subsidio. Ese tema yo creo que hay que no solo revisarlo desde el punto de vista fiscal, sino como sociedad. Estamos creando una cultura de la pereza. De la cultura de la pereza, de la que hablan aquí desde la campaña de Salvación Nacional. Pasemos entonces al sector de la educación. Doctor Gómez, usted propone en principio ponerle freno a FECODE. ¿A qué se refiere usted cuando dice ponerle freno a FECODE? Mire, nunca antes en el país el presupuesto general de educación ha sido más grande. Ha crecido el 81% en los últimos 12 años, y en paralelo con ese crecimiento exorbitante, la calidad de la educación decae año tras año, María Camila, todos los años. Hoy tenemos un resultado lamentable. Para 2020, el 82% de los educandos de la red pública escolar no pasó Saber 11. El 80% de los graduandos de las universidades no pasó Saber Pro. Son analfabetas funcionales, leen y no entienden. Odian las matemáticas. Colombia tiene la menor densidad de ingenieros per cápita del mundo, porque la red pública de educación no funciona, es costosísima. El Fondo de Garantías y de Prestaciones Sociales del Magisterio, el famoso FOMAC, es el fondo per cápita más caro de prestaciones sociales en todo el país. Tenemos que transformar la educación
Ahora, FECODE... Ponerle freno es eliminar FECODE, es desaparecer FECODE. FECODE no quiere hacer nada, no quiere aceptar las directrices del Ministerio de Educación, no se deja evaluar, no deja generar estímulos de calidad. Nosotros traemos una solución rápida y eficaz porque la buena educación no da espera. Usted a un niño no le puede pedir que la institucionalidad se transforme porque él necesita buena educación mañana, necesita resolver los retrasos que se le ha generado por el mal formato de educación. ¿Cómo? Un bono escolar. El padre y la madre sí son los verdaderos responsables, sí quieren la transformación de la educación para sus hijos. Démosle el poder a los padres a través de un subsidio a la demanda. Padre descontento, insatisfecho con la educación de su hijo, puede pedir el bono escolar y llevar a su hijo a la red pública o privada donde crea que lo van a educar mejor de manera inmediata. Y esos recursos están en el Sistema General de Participaciones con el cual se alimenta precisamente y se financia la red pública. Doctor Cuarto. Es triste, como tú lo mencionabas, como empresario hay veces que uno no conocía muchas cosas que pasaban en el país y es muy triste lo que ha hecho FECODE y lo que han hecho ciertas tendencias políticas con la educación del país, y me da mucha tristeza porque le están negando el futuro a mucho niño y joven en Colombia. De verdad que me da tristeza eso. Según la OCDE, nosotros estamos en 35 billones de pesos de inversión y para poder llegar a los estándares de la OCDE tenemos que subir a 113 billones. Ahí es donde yo le pregunto también a ciertas tendencias que hay en la campaña, todo eso que prometen, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Por eso es que Colombia tiene que progresar. Nosotros tenemos que generar divisas, tenemos que exportar, tenemos que permitir que el empresariado y que Colombia genere muchos recursos. ¿Cómo vamos a hoy por hoy, por ejemplo, acabar con el extractivismo, que es lo que nos genera divisas y nos genera precisamente ingresos a todos los colombianos? Todo lo contrario, hay que promoverlo por temas ambientales y por temas económicos. ¿De ahí pretenden ustedes sacar el dinero para subsidiar estratos 1, 2 y 3 en la educación? Exactamente. Entre otras cosas, tenemos que volver a 1 millón de barriles diarios de producción petrolera, convencional o no convencional. ¿Cuánto recibiría, por ejemplo, un muchacho, un estudiante de estrato 1, 2 o 3 en el país a la luz de la propuesta de ustedes? Es que el muchacho no recibe nada. Los padres pueden, con el mismo recurso, párele bolas a este dato. Un estudiante en la red pública de Colombia nos cuesta 3 veces el promedio de lo que cuesta en la red privada, al país entero, y la calidad es pésima. Por eso nosotros decimos, el padre asigna con el bono escolar, que son recursos que ya están ahí, el estímulo de calidad ya existe en el presupuesto nacional, y el padre es el responsable de ubicar, buscar y generar ese cambio para que el chico entre de inmediato a un colegio bueno, y eso es lo que va a generar la competencia para que lo que yo llamo me jode deje de entrabar. La educación no puede privilegiar los intereses de un sindicato por encima del bienestar de los menores, por encima de la empleabilidad. Y hemos hablado de otra cosa, educar para producir, no para pedir, y transformación del currículo. El currículo en Colombia sigue basado en un paradigma crítico que se impuso en la década de los 70 en nuestro país, en la década de los 70, hace más de 50 años. Y FECODE se niega a la transformación del currículo y es indispensable. Proponemos que padres, maestros, estudiantes y empresarios sean los que formen de manera dinámica el currículo y acabar con la centralización. El Ministerio de Educación es el más centralizado, el más burocratizado y no genera y ni ha podido generar calidad urgente que necesita la educación. Hay que entregar autonomía en las regiones a las entidades territoriales certificadas que controlan la red pública para diseñar currículos fluidos que tengan en cuenta las realidades de empleo de las regiones y las aspiraciones de los jóvenes en cada lugar del país. Es una transformación para la era digital. Estamos hablando de cuántos muchachos, cuántos estudiantes recibirían este bono. Hoy día la red pública atiende 8 millones de personas, 8 millones de educandos que están en situaciones de los estratos 1, 2 y 3, pueden ser más de 6 millones de personas. No todos los colegios públicos son malos, pero una gran mayoría sí son. Le voy a dar un dato que es aterrador. Solo el 1% de los colegios de la red pública están en categorías A o A+, que son las más altas. Antes se llamaban superior o muy superior. En contraste, la red privada tiene el 20% de sus colegios en A y A+. Necesitamos darle oportunidades rápidamente a estos chicos. ¿Y qué pasaría con esos colegios, por ejemplo, que no cumplen las expectativas en calificación? Pierden recursos y tienen un aliciente para mejorar y transformarse. Y ese aliciente se llama el beneficio de calidad, que ya está trasladado. ¿Y qué logró FECODE? Que en vez de que se
calificar la idoneidad del rector y colegio y el grupo de maestros en un colegio, a todo el mundo se le reparta el aliciente de calidad por igual. Eso es un error conceptual. Hay que ponerlo a competir. Y el tema del inglés. Inglés y matemáticas, que dice usted, son de las materias donde más dejado, ¿no? Claro, a los jóvenes de todos los estratos precisamente se llama equidad. Colombia quiere hablar de inequidades que hay. Y se les quiere dar inglés, pero los de FECO dicen, no, me enseñan primero a mí inglés para yo transmitir. Para que después se incorpore al currículo. No, la educación de calidad para la modernidad tiene que tener el segundo idioma. Hemos decidido que es el inglés y es una decisión que no es cuestionable. Pero de aquí a que eso llegue a la red pública faltan décadas. Los chicos necesitan poder acceder desde pequeñitos en el nivel básico, que es donde se aprende más rápido y con mayor eficacia para toda la vida, acceso inmediato a inglés de calidad. ¿Cómo? Pues FECODE no deja contratar por fuera de su red. Necesitamos permitirle a la red pública en todo el país que acceda de inmediato a formatos privados de formación en inglés. Esa sería una transformación rápida, existe la capacidad y en el universo digital se pueden formar adecuadamente los chicos. Usted me excusa por esta pregunta que le voy a hacer, pero usted está siendo enfático en decir que FECODE no ha permitido esta transformación. ¿Usted cree que si llega a la presidencia va a tener el camino despejado o van a tener una piedra enorme en el camino para avanzar en este propósito? María Camila, por eso planteamos el subsidio a la demanda. Así transformamos el sistema de salud. Cuando en 1993, tal vez usted que es tan jovencita no había nacido, la ley 100 estimuló precisamente la demanda y transformamos la educación. Pasamos del 16% de cobertura en salud a tener una cobertura universal hoy en día, estimulando la demanda en salud. Esa misma lógica de darle poder al consumidor, que en este caso, ¿quién es? El padre. El padre es el más preocupado por el bienestar, la educación y el progreso de sus propios hijos. Esa va a generar los estímulos para dos cosas: transformar la red pública y generar nuevas inversiones en colegios privados que lo hacen mejor y lo hacen acorde a las necesidades de los padres y de las regiones. Eso es posible trasladando y dándole el poder a los padres con el bono escolar que proponemos. Muchos de los problemas que tiene la educación, doctor Cuartas, pasan por demandas de FECODE que dice que el dinero es insuficiente, que el sector de la educación no tiene la atención debida del Estado, que esto ha sido prácticamente una catástrofe año tras año, cada 4 años por decir lo menos. Esto se soluciona y el proyecto que ustedes tienen es quitándole recursos a otras carteras y dándoselas a educación, o con lo que hay sirve para impulsar el proyecto que ustedes tienen. Eso que menciona María Camila sucede casi que en todo. Es decir, los problemas arrancan bien mencionándolo. Se requiere más inversión en educación, eso es verdad, hay que hacerla. Pero resulta que administrado como ellos lo administran, no hay dinero que alcance. Segundo, la calidad. Es que los jóvenes necesitan educación y educación de calidad. Lo mencionaba Enrique, salen mal calificados en las pruebas saber, en las pruebas PISA. Eso es una verdad de apuño. Nosotros tenemos que saber balancear el presupuesto nacional, pero es que Colombia tiene que pensar en crecer. Nosotros queremos una nación próspera, que dejemos de matarnos todo el día por las diferentes ideas que tenemos aquí en Colombia y que en la medida que llegue la prosperidad, nosotros estemos tan ocupados generando empleo, generando divisas, que dejemos de estar peleando entre nosotros, que dejemos de estar peleando por pequeñeces, y en la medida que un país de estos crezca, va a haber dinero para lograr todos estos objetivos. No podemos pensar en el presupuesto actual. María Camila, Colombia tiene que crecer. Una acotación. No podemos confundir privilegio con derecho. Aquí el privilegio de la Federación Sindical está por encima del derecho de los niños, está por encima del futuro del país. Y llegamos tarde al futuro porque esos muchachos llegan mal educados a la fuerza laboral y ahí es donde se traban y no consiguen y no están adecuados para competir. Esta transformación no da espera. Ojo, en el presupuesto nacional para 2023, 55 billones de pesos, el primer rubro de gasto de la nación de lejos. Y la calidad sigue bajando porque todos los pronósticos dan que saber y PISA en 2022 va a ser otro desastre. Y yo no veo a ningún ministro renunciando. Los currículos se han establecido a nivel central y FECODE no los quiere aplicar. Han hecho toda clase de transformaciones y llega la hora de las aplicaciones y los señores dicen, nosotros seguimos haciendo ¿El problema es solamente FECODE o las universidades? Digo, los rectores son muy importantes. El problema, por ejemplo, del desempleo, del índice de desempleo, es que estamos preparando profesionales para carreras que no son útiles, para carreras que no sirven. Es decir, el mercado laboral no está requiriendo los profesionales que se están preparando. Permítame una acotación. Los rectores se han vuelto botín burocrático de las entidades territoriales que certifican y que controlan la red pública.
tenemos que transformar a los rectores. Y en la educación superior tenemos una universidad del siglo XIX, con unos pensums y programas. El otro día celebraban en una universidad pública los 70 años de un pensum sin cambiarle una coma. Hoy día la educación superior en Colombia es un monopolio público y privado y no se le permite acceso a nuevos empresarios ni a nuevos emprendimientos. Se tiene además el mito de la falta de ánimo de lucro. Eso no le sirve a nadie. Nosotros proponemos una transformación de la educación superior, apertura, más oferta, transformación de los currículos en unos currículos contemporáneos. Mire, le voy a dar un dato. Hoy día para cambiar, no crear, cambiar un pensum en Colombia, en una entidad universitaria acreditada, puede tardarse entre 3 y 4 años. En 3 y 4 años la realidad digital ha dejado atrás todas esas estructuras rígidas de conocimiento. Necesitamos una universidad más flexible, menos sujeta a los privilegios. Hoy día tenemos un cambio en la universidad pública simplemente para favorecer a la rectora de la Universidad Nacional y se le permite entonces la permanencia en el cargo a los docentes de la universidad pública hasta los 80 años, con todo respeto. Ese no es el liderazgo que va a llevar el país a la era digital a ser competitiva. Profesiones diferentes, nuevas, formulaciones donde el alumno decida qué es su pensum, no una cosa centralizada generada por el Ministerio de Educación que toma años en implementarse. Ahí le voy a dar este dato. La Universidad Abierta a Distancia ha sido la primera en lograr homologar un pensum completamente de formación virtual digital, universitario, en Derecho. ¿Sabe cuántos años se tardó en pasar por el Ministerio? Una entidad estatal, 4 años. 4 años de trámite, burocracia y de retraso, porque ya ese pensum hoy día es desueto precisamente en el universo virtual y digital. Entonces, apertura total de la oferta. Una de las cosas que a mí más me molesta es que las universidades en muchas carreras siguen imponiendo los 10 semestres. En nocturna, 12 semestres. ¿Usted es egresado de la Sergio Arboleda? Yo soy egresado de la ¿Cómo Sergio está viendo a propósito de las universidades lo que está pasando con la Universidad Sergio Arboleda alrededor de cuestionamientos, los títulos, todo lo que ha pasado? Muy triste porque es mi casa de estudio, es mi aula mater y creo que a todos los graduandos nos molesta. Yo no quiero y rechazo la estigmatización de mi universidad y de decenas de miles de graduandos en muchas profesiones que somos gente íntegra, que le aportamos al país y que construimos país, y espero que las autoridades universitarias tomen una decisión pronta en el marco de lo que establezcan esos reglamentos que no conozco, porque quiero aclarar, soy de la Sergio Arboleda, fue fundada por mi tío, pero no tengo, ni yo ni mi familia tenemos ninguna injerencia en el manejo ni en el gobierno de la universidad. Y un mensaje claro, el juicio moral y ético es individual, y es una invitación que hago precisamente en ese sentido al rector para que él en su sabiduría defina cuál puede ser el norte de esto. Y en lo que le quepa a la ley, pues que la ley actúe. Ojalá el fiscal que yo he criticado y he sido tal vez su mayor crítico, pues nos muestre alguna operatividad y indague e investigue esos hechos. Del fiscal general Francisco Barbosa, de sus posiciones en materia de justicia, usted y Carlos Cuartas, que es su tiquete a la vicepresidencia, hablaremos al regreso. A propósito de política, de elecciones, en las legislativas, Salvación Nacional no logró ninguna curul, al igual que el Nuevo Liberalismo y Fuerza Ciudadana, algunos de los partidos que revivieron a propósito de decisiones que le dieron la posibilidad de participar en estas elecciones. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos qué opina de Enrique Gómez y su fórmula a la vicepresidencia. Ya regresamos. Estamos de vuelta, esta es Zona Franca, estamos conversando con Enrique Gómez y su fórmula a la vicepresidencia, que han sido ellos, sobre todo Gómez, uno de los críticos más duros contra el fiscal general Francisco Barbosa, quien ha dicho que la entidad se convirtió en un fortín burocrático. Doctor Gómez, ¿cómo va el pulso con el fiscal? ¿Qué peros le ve usted a la administración del fiscal y cómo está viendo la justicia en general? Hombre, no fuera un pulso, pues yo perdería. Porque uno cuando tiene 25.000 o 30.000 cargos para disponer, pues nada, el problema es con la ciudadanía, es donde está la eficacia de la política criminal con esas tasas de impunidad. Mientras los bandidos tienen acosada a la población, la inseguridad cunde en todas las ciudades, los delitos violentos
están creciendo y la impunidad se mantiene en los delitos de más importancia como homicidio y corrupción. Es que la entidad no le brinda pero a la esto ciudadanía. No es nuevo, digo, la inseguridad, el índice No, pero de está impunidad. grabando. No. Usted mira los estadísticos de Barbosa, son los peores. Y nunca ha tenido más dinero. Y yo no sé cómo logró negociarse, pero le van a subir a 2023 de 4.1 billones de pesos que tiene de presupuesto hoy día la Fiscalía a 5,2. ¿Y para qué? Para estos resultados. Una política criminal que fracasa, una ciudadanía que está acosada. Aquí no hay justicia sino para los ricos y los famosos. Eso sí le gusta a Barbosa. Cuando muere un rico, cuando muere un famoso, ahí sí aparecen las cámaras y los videos, la justicia espectáculo. ¿Y dónde está la justicia para el tendero que pierde sus bienes en su comercio? ¿Dónde está la protección a las víctimas del abuso sexual y de la violencia familiar? Si Vigila nos muestra unas estadísticas aterradoras y los grados de impunidad en la Fiscalía se mantienen por encima del 90% y en algunos delitos por encima del 99% de impunidad, es decir, que no se acusa a nadie. El 80% de los homicidios en Colombia ni siquiera se investiga y Barbosa ahí. Doctor Cuartas, ¿usted cómo está viendo la justicia? Pues yo lo puedo decir como ciudadano de a pie, sin ser precisamente una persona conocedora como Enrique en todos estos temas de litigios, además que lo hace muy bien. Como cualquier ciudadano, yo me siento inseguro, siento que la justicia no es justa para con los colombianos. Siento que los colombianos inclusive acudimos a la mano propia precisamente muchas veces porque no vemos que la justicia vaya a operar. Eso hace que los índices de violencia precisamente aumenten permanentemente porque simplemente es una justicia que no nos representa y que no sentimos que nos esté cobijando como ciudadanos. Sí, doctor Enrique, entonces, para hablar de sus propuestas en materia de justicia, usted arranca dándole un giro, dice, cuando yo llegue a la presidencia, lo primero que voy a hacer es inyectarle mucho más recursos, aumentar el número de jueces en primera instancia. ¿Cuál es el propósito con esta iniciativa, con esta propuesta? Tenemos que hacer dos grandes cosas, transformar la evaluación de los jueces. Los jueces se evalúan a sí mismos, el que te nombra te evalúa y eso ha generado una distorsión grande en el desempeño del Poder Judicial. Sí hay que crecer el número de plazas judiciales, pero también hay que reducir el volumen de procesos. Tenemos muchos casos que ni siquiera deberían llegar nunca a un juez. Mire el caso de un empleado al que le incumplen el pago de sus prestaciones. Tiene que ir y demandar, precisamente tiene que ir y perseguir al empleador cuando eso debiera ser una infracción administrativa, casi que a la manera de una multa, de una cosa contundente y sacar todos esos procesos laborales de incumplimiento de prestaciones de la rama jurisdiccional. Liberaríamos miles de jueces para otras especialidades para reducir la impunidad en estos escenarios. El concurso es un fraude, no se cumple, se cita, la gente se postula, los muchachos hacen el esfuerzo de participar y después no los nombran. 35% de provisionalidad en los jueces, 95% en fiscales. Y el fiscal se nos coge y se pone a llorar y dice, es que tengo 2 fiscales y un solo investigador para 2 fiscales. Invertamos la ecuación, nosotros necesitamos muchos más investigadores, proponemos una cosa muy agresiva. Revinculemos de la reserva activa todos los especialistas de instrucción criminal y policía judicial y en policía de familia, para que haya investigadores en el terreno combatiendo el crimen y no como estos fiscales que se la pasan encerrados, ¿cierto?, en sus oficinas haciendo memoriales y órdenes de trabajo de espaldas a la criminalidad que acosa a los ciudadanos. ¿Usted le ve algún problema? Porque muchos de los críticos de la Fiscalía y de los funcionarios de la Fiscalía y sobre todo de la rama judicial hablan de la juventud, de la inexperiencia. ¿Para usted es un problema, hablando en materia de impunidad, en índices de falta de respuesta para la ciudadanía, ese aspecto, la edad? No, es que es más el rol. Mire, acusar penalmente de todas las especialidades y oficios del litigante en cualquier sistema es el rol más difícil. Barbosa nunca ha ido a juicio, nunca ha ejercido un poder. Y nosotros históricamente le hemos entregado la Fiscalía, ¿sabe a quién? A los abogados que defienden los bandidos. Y así la han construido para que fracase en su misión. Y está fracasando día tras día, aún en los casos más evidentes. Yo le pongo un ejemplo, Julio Gerlain. El caso más probado de compra de votos, que es el caso de Aida Merlano y de la Casa Blanca, se están prescribiendo y se han prescrito 3 de los 4 delitos que le han imputado a Julio Gerlain y eso no va a juicio y lo van a soltar. Qué vergüenza para la justicia. Entonces el problema de Barbosa es que no sabe litigar, no conoce el encargo y no le interesa. Él está desfavoreciendo a sus amigotes en las Cortes, favoreciendo a los políticos en el Congreso y le ha puesto 2-1 que va a salir de ahí diciendo que es que él también va a ser presidente de la República, porque así salen endiosados. Un fiscal general de la Nación no le responde a nadie
y hoy día tenemos que transformar eso. Por eso proponemos que la Fiscalía pase al poder del Ejecutivo y que el presidente le responda al país cuando los bandidos campean. Colombia quiere seguridad y hay que reformar la justicia para obtener esa seguridad. ¿Usted cree, doctor Cuartas, que la salida es esa, pasar la Fiscalía al Ejecutivo cuando se requiere mucha más independencia, cuando en este momento uno de los fiscales cuestionados es Francisco Barbosa por su falta tal vez de independencia y su cercanía con el presidente Iván Duque? Es que el problema no es de la independencia o no en la parte del Ejecutivo, es todo lo que acaba de mencionar Enrique, en donde la forma como está estructurada la Fiscalía la vuelve inoperante. Y eso es lo que tiene hoy por hoy que tener la reforma a la justicia que proponemos. Para nosotros es el punto más importante de nuestro eje de gobierno. Un país sin justicia es definitivamente un país que está condenado a fracasar. Entonces, definitivamente, sí hay que buscar el mecanismo. Pasar al Ejecutivo no es el problema es la estructuración como está hoy, el intercambio de favores y todo lo que se ha mencionado en este momento respecto a los encargos y a todo lo que nos está operando en la Fiscalía. Necesitamos justicia para los colombianos. De sus contendores, algunos dicen que la fórmula es eliminar la Procuraduría e incrementar lo que dice el doctor Enrique Gómez, es decir, el número de investigadores, más gente haciendo trabajo de campo investigativa. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Le gustaría o le gusta la idea de eliminar Procuraduría para sumar funcionarios a la Fiscalía? No es de eliminar la Procuraduría, es que cumplan su rol para lo que fueron realizados. El control precisamente en Colombia previo se ha perdido, se está volviendo un control posterior que está haciendo es que la impunidad precisamente campee. Más importante definitivamente es el tema de la Fiscalía y que la Procuraduría sí cumpla su verdadera función. ¿De dónde van a salir esos incrementos o ese número adicional de funcionarios judiciales? Es que el presupuesto nacional hay que balancearlo. Nosotros gastamos en lo que no se debería gastar, que son costos de funcionamiento, donde por ejemplo hay altas consejerías para presidenciales que cuestan un dineral y no cumplen su función. El presupuesto nacional nosotros no lo vemos hoy por hoy tan disminuido como lo hacen ver. Lo haremos crecer porque va a haber prosperidad. Lo haremos crecer porque va a haber mucha más gente pagando impuestos, lo vamos a hacer crecer porque el país va a salir adelante, porque vamos a ir al 1.000.000 de barriles en producción, vamos a hacer extracción que hoy por hoy no la hacemos por hacerle juego a la parte ambiental, pero desde el punto de vista político. En fin, dinero no va a ser el problema. Aquí lo que hay que hacer es atacar la corrupción, que los dineros que hoy se balanceen dentro del presupuesto nacional y va a llegarle a todas las necesidades que tienen los colombianos. Y plata hay, María Camila. 5.2 billones de pesos va a tener el fiscal el año entrante. Pero ¿qué es lo que hacen? Vea, es mucho mejor tener fiscales de 6, 7, 8, 10, 12, 15, 30 millones de pesos de sueldo como un delegado en un tribunal para comprar y aceitar toda la maquinaria de las Cortes y del Congreso que tener investigadores de 2 millones. ¿O no? Las corbaticas tienen que ser costosas, entonces mucho fiscal haya guardado en las oficinas tiene que salir a las calles. Solo los mejores especialistas van a juicio y ellos manejan comisiones de fiscales para atender delitos de manera colectiva e inmediata. Inmediatamente sucede el delito. Y sí se puede, cuando es un rico y un famoso, como esa historia reciente que todo el país conoció, escandalosa, del asesinato de este señor que era peluquero y su madre, allí sí se aparece un grupo de fiscales, 40 personas y resuelven el caso. ¿Por qué el ciudadano común no tiene derecho a lo mismo? ¿Por qué las bandas criminales no se persiguen con la misma intensidad? Porque no hay interés. Aquí la justicia no la defiende nadie, y no la defiende nadie porque nadie quiere que opere. Todos los grandes candidatos que están participando aquí guardan silencio sobre la reforma a la justicia y por eso hay que transformarla. Y la plata, estoy seguro que dentro del presupuesto mismo de la rama jurisdiccional y de la Policía Nacional podemos recuperar la capacidad investigativa para proteger a la ciudadanía que está aburrida de esta inseguridad. Hablando de justicia, entre las propuestas de Enrique Gómez también está más puestos, como ya lo veníamos escuchando, aumentar las penas para los corruptos y algo muy sensible, doctor Gómez, eliminar la casa por cárcel. Antes de irme a comerciales, ¿cómo tiene usted pensado sacar o llevar más bien a las cárceles colapsadas? ¿Tienen hacinamientos en este momento? ¿Dónde los va a meter? María Camila, es una infamia. Colombia ha abierto de 2011 a hoy, en los últimos 10 años, 1.500 cupos carcelarios. ¿Y cuál es la solución de este gobierno para el problema de hacinamiento carcelario? Mandó 31.000 delincuentes a las calles a dormir en su casa. Ahorita de pronto está ahí, atracando. No, esa no es la salida. Colombia tiene que crear 70.000 cupos nuevos carcelarios intramurales. Primero, para reformar y cerrar cárceles, o por lo menos demoler y reconstruir cárceles que son muy, muy antiguas.
El 80% de nuestras cárceles es llamada de primera generación, fue construida, terminada y entró en operación antes de 1994. Son cárceles desuetas, cárceles peligrosas y que no cumplen las condiciones humanitarias de reclusión, hay que reformarlas. Y otros 35.000 cupos para ampliar la capacidad del sistema carcelario, eliminar el fantasma de la sobrepoblación y reapertura y expansión de las colonias penales agropecuarias para que los delincuentes de baja peligrosidad, primera incidencia, no se junten en los grandes complejos carcelarios del país con la delincuencia veterana, con la delincuencia reincidente, tenerlos, ¿sabe dónde? Reforestando las cuencas desprotegidas del país, trabajando, recibiendo, percibiendo y pagándole a la sociedad por sus delitos. Y los sindicados, porque es que tenemos juntos a los que están condenados con los que están sindicados. Y de ahí también es parte del hacinamiento. Los alcaldes son los encargados de esto y no están cumpliendo nunca le han ninguna cumplido alcaldía al país. el tema de los sindicatos. Solo Bogotá, hay que decirlo, que con los 1.500 cupos que le mencioné no son de la nación, son de Bogotá, que reformó la cárcel distrital de varones, y el resto de los municipios y los restos de los alcaldes se hacen los de la vista gorda con el problema carcelario. A propósito de este tema, la Corte Constitucional se pronunció y son 22.000 las personas que deben regresar, que deben ser trasladadas de estos centros transitorios, las llamadas URIs y las estaciones de policía, porque están en un hacinamiento, dice la Defensoría, superior al 164%. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de la cárcel La Picota, pero por supuesto de la polémica de Gustavo Petro, que lo tienen dando explicaciones, y del desmarque, separándose en este momento de Piedad Córdoba, quien le dice que no haga campaña, que no participe en la campaña del pacto histórico. Ya regresamos. La Semana Santa y esta que está terminando han sido días turbulentos para el petrismo, doctor Gómez, con explicaciones que ha tenido que dar Gustavo Petro por la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota y ahora desmarcándose de Piedad Córdoba. ¿Qué lectura están teniendo ustedes de lo que está pasando en el petrismo? Pues hay todas las evidencias de que sí hay una política de tolerancia hacia los corruptos y ahora hacia los narcotraficantes por parte del pacto histórico y del candidato Gustavo Petro. Explicación no pedida, confesión manifiesta, decimos nosotros en el derecho. Y mire los ires y diretes, las culpas, las reversas y ahora último, tal vez de Roy Barreras, el reconocimiento de que un indulto a los corruptos fue un error en la campaña de Gustavo Petro. Eso está claro que sí fue un compromiso y que sí buscaban poner en tela de juicio la institucionalidad a cambio de votos con los peores corruptos del país y ahora con los peores narcotraficantes. ¿Esta distancia usted la interpreta como que Petro sabe algo que nosotros no sabemos? Sabe mucho, y el compromiso y los efectos reales que estaban obteniendo, que no se va a echar para atrás con los corruptos que tienen manera de influir en las elecciones porque siguen teniendo participación en los gobiernos locales, y con estos mafiosos que no es que vayan a tener líderes políticos a convencerlos de que voten, es que un mafioso en Colombia sigue teniendo poder militar como estos que estaba visitando Piedad Córdoba para coercionar a los votantes en muchas regiones del país. Qué vergüenza. Doctor Cuartas. María Camila, yo empiezo a ver estas situaciones y yo me pregunto si los colombianos eso es lo que quieren de este país. Si los colombianos saben que tienen opciones, por ejemplo, como la nuestra, porque hoy nosotros no somos los que deberíamos ganar hasta en primera vuelta. Esos son como unas interrogantes que yo me he venido haciendo durante esta campaña, porque el colombiano quiere acabar hablan de la corrupción permanentemente y quieren acabar con la corrupción, pero yo a veces pienso que quieren acabar con la corrupción, pero la del otro, porque el colombiano tiene que hacer un mea culpa y saber en dónde, con sus actuaciones, está alimentando este sistema perverso que tanto criticamos. Todas estas cosas que estamos viendo que están pasando, de alguna manera los colombianos las sabíamos, y así todo le hacemos el juego a la hora de elegir. Nosotros estamos haciendo una propuesta aquí con Enrique, en donde la gente puede estar tranquila, que no tenemos ninguno de esos vicios, puede estar tranquila de que haríamos de este país un mejor país. Me quedan unos segunditos para preguntarle al doctor Cuartas y al doctor Enrique, ¿le da tranquilidad el registrador Alexander Vega que se va a quedar en las elecciones, por lo menos por decisión de la Procuraduría? Como lo mencionábamos en un principio, ¿por qué no una persona que cometió unos errores? Él cree que nos alegramos los colombianos cada que nos anuncia que encontró otros 500.000 votos. Yo creo que eso no es serio en ninguna democracia y vamos a estar totalmente intranquilos. Para mí, deberíamos repetir las elecciones del 13 de marzo al Congreso. Doctor Gómez. Hemos pedido, y somos los únicos en pedir la renuncia al registrador, como dice Carlos, por vergüenza, por el sentido ético y moral de las cosas. Uno no puede fracasar en un cargo tan importante para la democracia, en plena época electoral. Traer explicaciones no es excusa, registrador.
tenemos que cambiarlo y ver cómo resolvemos el grave problema que viene para las elecciones del 29 de mayo, porque la gente ha perdido confianza en el sistema electoral. Enrique Gómez, lo escuchan ustedes, lo ven, candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional. Un gusto, doctor Gómez. María Camila, gracias por tenernos. A usted gracias por aceptar la invitación, por tener la deferencia con los televidentes de Zona Franca. Carlos Cuartas, que es su fórmula tiquete a la vicepresidencia. Doctor Cuartas, un gusto. Muchas gracias, María Camila. Llegamos al final, muchas gracias a usted. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre un gusto que nos hubieran acompañado. Los leemos, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Que descansen.